encuentra hoy en una carrera por encontrar una vacuna que logre salvar a la humanidad de la enfermedad que puso de rodilla aún a los más poderosos. Increíblemente, los más poderosos están de rodilla ante lo que se conoce como el COVID-19. Es tanto su desesperación que la ciencia ha denominado a una llama, es decir, a un mamífero familia de los camellos que abunda en los Andes suramericanos, de nombre Winter, como la posible salvadora de la humanidad. ¿Qué tal? El mundo no sabe lo que está buscando. Parece un hámster corriendo en su rueda sin llegar a ningún lado. Porque mientras están buscando la cura para el COVID, por otro lado se está hablando de nuevas enfermedades más terribles aún que esta que estamos padeciendo. Lo cierto es que tal como lo expresan las escrituras, si no nos guarda Dios, nadie más lo puede hacer. Salmo 127.1 dice, si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Y es que solo la fe en Dios, el confiar en Él, puede hacer que mantengamos en medio de las circunstancias el mejor antídoto contra todas las enfermedades que nuestro cuerpo necesita. ¿Saben cuál es ese antídoto? ¿Saben de qué le estoy hablando? Le estoy hablando de el gozo. Escuche bien, el gozo. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre es una buena medicina. Y esa palabra buena es la mejor medicina, es lo que quiere decir en el original. El corazón alegre es la mejor medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. En otra versión dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres, tener una actitud alegre, tener gozo. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. Ya va. Ya va. Yo sé lo que estás pensando. Es que la cosa es tan sencilla que resulta difícil de creer. Déjame ponerte algunos ladrillos científicos que sé que son los que más te gustan, que sé que son los que más crees, y luego te pondré los bíblicos, no por ser menos importante, sino más bien por ser la base de lo que hasta ahora la ciencia está descubriendo. Según la ciencia, la alegría es una respuesta de nuestros neurotransmisores que son pequeñísimas células químicas mensajeras y emiten señales entre las neuronas y las células de nuestro cuerpo. Estos neurotransmisores son responsables de los procesos en casi todos los aspectos del cuerpo, desde el flujo sanguíneo hasta la digestión. Cuando algo nos hace feliz, el cerebro recibe la señal para liberar dopamina y serotonina, dos de los neurotransmisores directamente ligados a la alegría y que recorren todo el sistema nervioso central, lo que a su vez provoca reacciones benéficas en el resto de los sistemas del cuerpo. Por otro lado, la literatura científica nos muestra cómo las emociones negativas lesionan nuestro organismo. Tal como lo dice Proverbios 17:22, cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. La literatura científica corrobora eso. Y es que la ira reprimida, el estrés, la desesperanza, el miedo constante pueden alterar nuestro sistema biológico de una manera que con el paso de los años aparece un desgaste, un desequilibrio dentro de nuestro organismo y finalmente aparece la enfermedad como accidentes cerebrovasculares, diabetes, fallas renales, enfermedades coronarias, cánceres, entre muchas otras. Las investigaciones señalan entonces que el mal manejo, que el manejo inapropiado de las emociones alteran el funcionamiento del cuerpo. Es decir, que los sistemas del cuerpo funcionan mal y cuando el sistema funciona mal, cuando uno de nuestros sistemas funciona mal, es lo que conocemos como enfermedad. Una fundación que trabaja en España con niños con cáncer ha lanzado una campaña que la pueden encontrar por YouTube denominada La alegría también cura, como lema de la lucha contra el cáncer infantil. Sus especialistas, sus científicos han llegado a la conclusión, ellos dicen,
Hoy en día, desde el punto de vista médico, se sabe que los procesos mentales afectan a los procesos fisiológicos y que los procesos fisiológicos a su vez también afectan a los procesos mentales. Mente y cuerpo son dos realidades que se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Las distinguimos, decimos mente, decimos cuerpo, pero no la podemos separar, dicen los científicos. Dice, todo lo que contribuya a que un niño enfermo recupere, aunque sea parcialmente, su sonrisa y su alegría, va a tener un impacto indiscutible, no solo en cómo el niño lleva su enfermedad, sino también en la capacidad del organismo para hacer frente con éxito a dicha enfermedad. Eso lo han resaltado los doctores especialistas de esta fundación. La ciencia, una vez más, solamente corrobora lo que las escrituras tienen diciendo hace más de 2000 años. Proverbio 17:22, que acabamos de leer, dice, no hay mejor medicina que tener pensamientos alegres. Cuando se pierde el ánimo, todo el cuerpo se enferma. En realidad, lo que el mundo está buscando no necesariamente es lo que necesita. El mundo anda en búsqueda de cosas, pero no necesariamente está buscando lo que necesita. Hoy buscan una vacuna que los alivie de un mal cuando Dios le tiene la solución para todos los males. Ciertamente la solución no es tan fácil como reír o como estar feliz. Por ello la Biblia no utiliza en los idiomas originales la palabra feliz, sino gozo. Y es que a lo largo de nuestra vida nosotros hemos aprendido que la felicidad depende de cosas buenas que nos ocurren. Por ejemplo, una carrera universitaria, un buen matrimonio, tener hijos, rodearse de buenos amigos, tener un buen carro, lograr la independencia económica, entre muchas otras cosas, los hemos asociado como sinónimos de felicidad. Pero, aunque ciertamente estos logros producen satisfacción en nosotros y por ende producen felicidad, la verdadera felicidad, es decir, el gozo, no se basa en ello. Se lo explico un poquito mejor. ¿Cuántas personas conocemos, usted conoce de vista y trato, que tienen buenos matrimonios, que tienen buen trabajo, que tienen lujo, comodidades y a pesar de ello no son felices? Es que la verdadera felicidad va mucho más allá de las condiciones externas. Por ello la Biblia utiliza el término gozo, ya que es más completo y lo cataloga como un don de Dios. El gozo es un don de Dios que solo es producido por la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo mora en nuestra vida, uno de los frutos del Espíritu es el gozo. La diferencia entre felicidad y gozo es que la felicidad depende de una circunstancia que sucede a nuestro alrededor, algo que sucede. En cambio, el gozo depende exclusivamente de la relación que tengamos con Dios. Por ello, el gozo es más que una alegría pasajera, más que una alegría por las buenas circunstancias de un momento. El gozo es una felicidad permanente que no depende de las circunstancias externas, sino de la fe, de la confianza, de la certeza y de la comunión que yo tenga con Dios. Por eso 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 dice, por su parte, ustedes se convirtieron en imitadores nuestros y de nuestro Señor y recibieron nuestro mensaje con alegría, con gozo que el Espíritu Santo les hizo sentir, a pesar de las pruebas amargas que esto le ocasionó. A pesar de que podemos haber pasado por momentos terribles, el gozo en nosotros es producido por el Espíritu Santo. Otro ejemplo está en Hechos 5:41. Dice que al salir del concilio, los apóstoles, dice, los discípulos iban gozosos de haber sido tenidos por dignos de sufrir ultraje por causa de Cristo. Iban gozosos por sufrir. ¿Cómo podemos estar gozosos de haber sufrido? Es como ilógico, ¿verdad? Y es que no puedes estar feliz y triste al mismo tiempo. Pero en medio de la más dura tribulación, sí se puede experimentar el gozo, porque el gozo no depende de lo que pasa, sino el gozo depende de la comunión, de la relación con Dios. Por ello, el gozo es una de las cosas que el enemigo procura robarnos a diario.
Cuando afloran los problemas, lo primero que se nos olvida es quién hemos creído. Y eso nos hace mucho daño porque nos roba el gozo. Proverbios 24:10 dice, si eres débil en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Si el enemigo logra robarte el gozo en el día de la angustia, tu fuerza es limitada. Te quita la mitad, te quita mucho más. No podemos dejar que el desánimo o la frustración nos depriman, nos entristezca, porque el Señor nos manda, es una orden a estar siempre gozoso, porque el gozo del Señor, decía Nehemías, es nuestra fortaleza. Dios no te dice cuando te sientas bien, está gozoso, no, está gozoso siempre. Filipenses 4:4 dice, gócense en el Señor siempre. Y se lo repito, dice Pablo, gócense. Es una orden, porque el gozo, más que un estado anímico, es una herramienta de guerra espiritual muy importante en este tiempo. Necesita sacarte de la parte sentimental y por convicción gozarte en el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Nehemías 8:10 dice, luego les dijo, id y comed grosura y bebed vino y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Ciertamente este versículo sacado de su contexto no nos dice mucho, pero resulta que el pueblo de Israel se encontraba pasando por momentos muy terribles en ese momento. Versículos anteriores, todo el pueblo estaba llorando, estaba entristecido por todo lo que estaban viviendo. Y Nehemías en ese momento les está enseñando un principio al pueblo cuando éste estaba pasando por una etapa muy triste de su historia. Era apenas un pequeñísimo remanente, un pequeñísimo grupo que había sobrevivido a la cautividad y estaban en medio de una ciudad completamente en ruina, devastada por la guerra, con sus muros derribados, sus puertas quemadas, completamente desprotegido de todo mal. A ese pueblo, Nehemías le dice, no se entristezcan. Porque como decía Proverbio, si en el momento de la aflicción tú te entristeces, tú te decaes, entonces pierde la fuerza. Nehemías le decía, no entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Yo sé que hoy son muchos los que se sienten como el pueblo de Israel. Parece que todo se ha derrumbado en sus vidas. No tienen fuerza para seguir adelante. Eso es resultado de que el gozo ha desaparecido de sus vidas. Cuando el gozo desaparece, todo anda mal, nada te satisface, el desánimo está a flor de piel y no hay motivos para reír, para planear, para asumir desafíos, para tomar fuerza. En estos días leía por las redes sociales una persona que colocó una foto en donde se estaba comiendo una parrilla por su cumpleaños y el ataque en las redes sociales fue feroz. ¿Cómo era posible que en medio de lo que estamos viviendo él pudiese estar celebrando? No hay nada que celebrar. No, claro que sí tenemos muchas cosas que celebrar. A pesar de las circunstancias adversas que estamos viviendo, nuestro gozo no depende de lo que está pasando. Lo que pasa es que cuando el gozo se va, solo se respira tristeza, se respira amargura y es como si se estuviera de luto espiritual. Por eso en este día yo te digo, yo te exhorto, necesitas recuperar el gozo del Señor. Y es que cuando el gozo está, siempre le miras el lado bueno a las cosas, siempre le miras el lado bueno a las situaciones que se te presentan. El gozo te enseña a hablar bien de Dios, a alabarlo, a adorarlo, aun cuando el panorama esté completamente oscuro. A pesar de los conflictos matrimoniales, a pesar de tu situación financiera, a pesar de los pleitos, de los desacuerdos en familia, el gozo es la fuerza que no nos deja derrumbar en medio de las circunstancias. Por ello el salmista decía en el Salmo 51:8, hazme oír el gozo y la alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Es que cuando el gozo viene, todo por dentro de nosotros cobra la fuerza necesaria. El salmista nos deja ver que cuando el gozo no está, provoca gran debilidad
en todo nuestro ser. Hoy la gran pregunta es, ¿cómo mantengo el gozo? Apóstol, ¿cómo mantenemos el gozo? Yo tengo algunas claves en esta mañana para ti. Número uno, recuerda de dónde te sacó el Señor y alábalo, alábalo. Recuerda cómo llegaste a Cristo, quién eras antes de conocerlo, cómo estaba tu salud, cómo estaba tu vida, cómo estaba tu matrimonio, tu casa, tu finanza. Y mira lo que ha hecho Dios ahora contigo. Mira lo que ha hecho Dios y alábalo por eso. El Salmo 42 expresa muy bien esto. David decía, el Señor me sacó del pozo de la destrucción, me sacó del barro y del lodo, me puso los pies sobre la roca en la tierra firme donde puedo andar con seguridad. Aleluya. Eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Recuerda de dónde venimos. Recuerda qué fue lo que hizo Dios contigo. Y eso te dará motivo de alegría. Recuperarás el gozo. Yo sé, ciertamente aún nos falta mucho. No somos producto terminado. Todavía nos falta mucho camino por recorrer. Pero no podemos negar que no somos las mismas personas, que no somos las mismas, que Dios ha obrado y seguirá obrando cambios en nuestra vida. Por lo tanto, esto que me quiere robar el gozo hoy, esto que hoy me quiere robar el gozo, que me está perturbando, yo sé, tengo la convicción que el mismo Dios que me ayudó al principio cuando creí, el mismo Dios que me liberó, el mismo Dios que me libertó, el mismo Dios que me salvó, también me librará de esta. Como lo decía la semana pasada, esto también pasará. Número dos, recuerda quién eres ahora en Cristo Jesús. Es necesario que recordemos eso, porque antes vivíamos alejados de Dios, alejados de sus pactos, dice la Escritura, vivíamos bajo maldición porque éramos enemigos de Dios, pero ahora Dios me llama hijo, ahora soy hijo. Dios nos llama hijo y como hijos somos herederos de todas las promesas del Padre. Recuerda cómo te llamas ahora, cómo Dios te llama. Y tercero, recuerda tu futuro. Recuerda tu futuro. Cuando el diablo quiera venir a robarte el gozo, recuerda tu futuro y también recuerda el de él, porque el futuro de él es el infierno. El futuro de nosotros no es incierto, nosotros no vamos camino del infierno, nuestro futuro es glorioso, nuestro destino es calles de oro, mar de cristal. Ese es nuestro destino. Nuestro destino es pasar la eternidad con nuestro Dios, es entrar al gozo de nuestro Señor. Así que alábale a pesar de las circunstancias. Sé que a veces las circunstancias nos golpean muy fuertemente. Las mentiras, la traición, el abandono, todas son cosas que nos pegan muy duro en el alma. Pero cuando el diablo te quiera venir a quitar el gozo, usted debe pararse firme y no permitírselo. Cuando en medio de una circunstancia nos gozamos, Dios manda a sus ángeles para suplir nuestras necesidades. Mateo 4:10 y 11 dice que Jesús le dijo, largo de aquí, Satanás, porque Cristo está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y entonces el diablo se fue y los ángeles vinieron a servir a Jesús. Es decir, cuando Jesús no se dejó robar el gozo por Satanás en el desierto, a pesar de las más duras pruebas que enfrentó, los ángeles vinieron y le sirvieron. Cuando Daniel no se dejó robar el gozo, a pesar de que estaban cometiendo injusticia con él y lo mandaron al foso de los leones injustamente, Dios mandó sus ángeles a defender también a Daniel. Daniel 6:22 dice, mi Dios envió su ángel a cerrar la boca de los leones y no me han hecho nada porque sabe que soy inocente y tampoco le he hecho nada a usted, su majestad. Entonces Daniel no se dejó robar el gozo por las injusticias a su alrededor. Y eso, ¿qué causó? Que ángeles vinieran a su encuentro. Quiero cerrar en este momento. Yo no conozco tu situación. Yo no sé lo que tú estás pasando. Tal vez tú estás pasando hoy por escasez o tal vez tu matrimonio está a punto de destrucción porque en esta cuarentena han sucedido unas locuras terribles o una enfermedad te está atormentando o estás agobiado por la situación que vivimos hoy.
Solo quiero decirte a ti que Dios tiene el control de todo. Y si Él no nos guarda, si Él no nos provee, si Él no es el centro de nuestro matrimonio, si Él no nos sana, nadie más puede hacerlo. Por eso te invito a que confiemos hoy en Dios. Así que solo la confianza en Él puede hacer que nosotros podamos mantener el gozo por encima de la circunstancia. Te invito a declarar ahí hoy junto conmigo. Repite conmigo ahí, di conmigo, Señor y Dios sobre mi vida. Mi gozo no depende de las circunstancias que vivo o viviré. Mi gozo depende de ti. Porque cuando tú te gozas en Dios, hay paz. Y cuando tienes paz, entonces hay felicidad, la verdadera felicidad. Quiero que oremos en esta mañana. Quiero que le demos gracias a Dios. Porque hay gozo en nuestros corazones a pesar de las circunstancias, a pesar de la paz, a pesar de todas las cosas, hay gozo en nuestros corazones. Y ese gozo produce una paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, te doy gracias por tu presencia en mi vida. Señor, te doy gracias porque es tu presencia la que causa que yo pueda tener paz en medio de todos los acontecimientos que están sucediendo en este momento. Señor, en medio de todas las cosas que están pasando, es mi confianza en ti lo que me mantiene seguro, lo que me mantiene firme, lo que me mantiene fuerte, Señor. Yo te pido que tú ministres paz también a aquellas personas que hoy nos están viendo, aquellas personas que están siendo perturbadas y que su gozo le ha sido arrancado por el enemigo, que hoy tú actives de nuevo, que renueves el gozo en el corazón de cada una de las personas. Y a ustedes les digo hoy, vamos, saquen su mejor vino, saquen su mejor copa, vayan, celebren con su familia, celebren con lo que tiene, den gracias a Dios, recobren el gozo porque Dios está con nosotros, sabemos que de esto vamos a salir. Señor, yo bendigo cada familia que está hoy acá conectada, bendigo los que lo van a ver después, Señor, los bendigo. Señor, declaro que tu provisión, tu protección, Señor, está sobre cada uno de ellos. Que tu sanidad, Señor, que tú guardas a cada uno, que tú sanas, Señor, que tú nos provees para todo lo que necesitamos, papá. Estamos confiando en ti, Señor. Confiamos en ti. Señor, bendigo los matrimonios, bendigo la familia, Señor. Declaro sanidad sobre cada cuerpo enfermo. Declaro inoperante esa enfermedad sobre tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, gracias porque estás con nosotros. Amén y amén. Quiero también en esta hora hablarte un poquito de lo que hace que una persona prospere. Porque en esta carrera del mundo, una de las cosas que la gente está buscando es tener prosperidad y prosperidad económica. Ahora, cuando yo estudio la Biblia, yo puedo ver que la Biblia tiene principios que rompen con toda la lógica humana. Ella muchas veces te indica hacer todo lo contrario que la mayoría dicen. Por ejemplo, la Biblia te dice que ponga la otra mejilla, que perdone la ofensa. Cuando alguien te ofende, la Biblia te dice que lo perdone y que ponga la otra mejilla. En cambio, el mundo te dice todo lo contrario. El mundo te dice ojo por ojo, diente por diente. El que me la hace, me la paga. Eso dice el mundo y entra en contraste. La Biblia dice todo lo contrario. Igualmente pasa en lo financiero. La Biblia dice en Proverbios 11, 24 al 25, dice, da con generosidad y serás más rico. Imagínate tú, para ser más rico, dice, da con generosidad. Y dice, sé tacaño y lo perderás todo. O sea, sé agarrado y lo perderás todo. Dice, el generoso prosperará y el que reanima a otro será reanimado. Entonces, vemos que el mundo dice que para tener más hay que ahorrar, hay que recortar gastos, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia dice todo lo contrario. ¿Quieres ser rico? Sé generoso, porque la generosidad prospera. La generosidad prospera. Otras versiones del mismo pasaje dice, unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Porque ese es un principio. Entre más tú das, más recibe. Dice, otros
que no dan ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Otros que no dan ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Otra versión dice, hay quienes dan con generosidad y reciben más de lo que dan, pero hay quienes son tacaños y terminan en la pobreza. Hoy te invito a creerle a Dios, a ser generoso con tu ofrenda y a serle fiel con tus diezmos. Y como siempre, te invito a hacerlo de manera voluntaria. Te invito a hacerlo de corazón, con gozo, ya que es la única forma de que dé resultado esto. Si nos ves por primera vez y deseas practicar este principio, puedes preguntar a la persona que te envió este link cómo hacerlo. O puedes escribirnos a la siguiente dirección de correo que te aparecerá en este momento, en este lugar, y ahí con gusto te daremos toda la información para que tú también vivas el principio, disfrutes del principio de ser generoso y contribuya con la obra que estamos haciendo como iglesia. De antemano te doy muchas gracias y que Dios multiplique grandemente tu finanza es mi oración. Yo bendigo cada persona que cada fin de semana, que cada día ofrenda, diezma fielmente y es generoso con Dios. Que la palabra se cumpla en tu vida tal cual como el Señor la ha declarado. Qué bueno que llegaste hasta aquí, pero esto no es todo. Antes de irte, recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones y comparte este video con todos los que conoces. No se te olvide seguirnos en las redes sociales. Hasta la semana que viene. Chao, chao.